Buenas tardes, Pablo Anzalone, gracias por estar ahí. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, Pablito? ¿Qué Muy se bien, ¿y cuenta? vos? Muy bien. ¿Qué Disfrutando se de cuenta? esta, ¿Qué se cuenta de nuevo con esta primavera adelantada? Estos días eso, lindos. por fin, ¿no? Tenemos unos días agradables. Sin lugar a Bueno, dudas. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? bueno, yo quería básicamente poner tres anuncios, tres comentarios puntuales de tres temas y luego desarrollar uno que es el tema de los cuidados, las políticas de cuidados y la realidad actual del país en ese sentido. Los tres temas que queríamos comentar inicialmente, el primero es un decreto nuevo del Poder Ejecutivo, este, donde se accede una vez más a una demanda de la industria tabacalera. La Qué industria tema. tabacalera ha venido desarrollando siempre estrategias de presión sobre los gobiernos, en algunos casos de amenaza, en algunos casos de juicio. Bueno, Uruguay tuvo que enfrentar un juicio por la Philip Morris a raíz de sus políticas en ese sentido, que Uruguay ganó y eso marcó un precedente importantísimo para todo el mundo. Porque un pequeño país que es mucho menos capacidad económica que esta enorme multinacional, logró demostrar que su punto de vista, que era priorizar la vida y la salud antes que el lucro de estas compañías, era un derecho que tenía. Y así logró enfrentar una maquinaria muy fuerte. Sin embargo, ya han habido en este periodo de gobierno por lo menos algunos otros episodios en los cuales de manera inexplicable se accedió o se concedió cosas que la industria estaba reclamando. La vez pasada fue un decreto que autorizó, modificó una prohibición anterior y autorizó otras formas de consumo de tabaco a través de tabaco recalentado, etcétera, ¿no? Que es una vieja aspiración de la industria que hasta ahora nunca había tenido suerte en nuestro país y que ahora se le concedió hace unos meses en un expediente que no pasó, no se originó en el Ministerio de Salud Pública ni contó con el asesoramiento de los organismos especializados en la lucha contra el tabaquismo. Este, ha habido una investigación periodística del portal Sudestada, donde se mostró cómo en realidad esto fue manejado desde Presidencia de la República, exclusivamente. Y con el aval, la firma del ministro, pero sin los organismos. Ahora sale, confirma con fecha 2 de septiembre, un nuevo decreto donde se vuelve a conceder dos aspectos que reclama la industria. Uno es que pudieran usar cajillas blandas en lugar de cajillas duras, que era, la vez pasada se había definido una política que decía solo un formato, no dos o tres formatos que les permita a ellos modificar y desarrollar una política de marketing y de incentivo de los consumos. Y el otro punto que se les autoriza es a que puedan poner su marca, a que puedan poner sus distintivos. Se elimina una cláusula de un decreto anterior que restringía eso y decía, no, tabaco no. Las empresas no pueden hacer propaganda del tabaco. Es demasiado lesivo para la salud, los efectos que tiene el tabaco para que se pueda permitir. Bueno, ahora eso también se modificó en la caja, ¿no? En lo que es el envase de los cigarrillos. Bueno, estos también, en este caso, tampoco salió del Ministerio de Salud Pública, ni pasó por los ámbitos de discusión y de contralor de las políticas del tabaco. Cosa que es un grave retroceso en términos de una política que tiene gran respaldo ciudadano en este Uruguay, que logró grandes avances porque disminuyó el tabaquismo en jóvenes, porque disminuyó en general el tabaquismo, porque disminuyeron los problemas cardiovasculares vinculados con el consumo de tabaco. O sea, se logró abatir ese componente tan grave, tan importante, y a su vez Uruguay firmó un compromiso, como muchos otros países, con lo que era una política de restricción del tabaco, que estos decretos van en contra de esa política, van haciéndola retroceder. Eso es grave para la salud. Eso termina en que vuelve a incrementarse el tabaco y otra vez tenemos las consecuencias nefastas que tiene eso para lo que es la salud de las personas, ¿no? Y además, no hay razones valederas. Realmente
En este caso, tampoco fue por el Ministerio, pero fue por el Ministerio de Industria y Comercio, que surge de ahí el expediente, pero luego se lo lleva al Consejo de Ministros y se aprueba allí. Seguramente va a haber, ya empezaron a haber especulaciones, investigaciones periodísticas, ahora surgió el hecho de que Montepaz hizo aportes financieros para la campaña del actual presidente de la calle Pou. Y bueno, eso son cosas que no le hacen bien a las políticas de salud y no le hacen bien a la democracia. Y si el caso de Marcé nos alertó frente a que había que proteger a la política de las influencias económicas ilegales o legales, este es otro caso en el cual la financiación de los partidos no debería aceptar donaciones de empresas que terminan después teniendo que litigar o haciendo que propuestas y modificaciones a las normativas en función de sus intereses económicos. Que las empresas tengan intereses económicos está en la etapa del libro, pero que el Estado acepte retroceder en elementos que son lesivos para la salud no está en ningún libro, al revés. Es un elemento que realmente nos preocupa. Las Pero, otras dos pero cosas que además, queríamos, pero además una puntualización. Hay algo que dijiste por ahí, no lo dijiste pasar, pero yo lo quiero remarcar. Es una empresa que estaba litigando contra el Estado uruguayo. No una empresa cualquiera, una empresa que estaba litigando a nivel internacional contra el Estado uruguayo. No es mocopago. sí, y a su vez que Uruguay logró ganar ese juicio. Sí, Pero bueno, claro. en ese sentido, la argumentación del gobierno en ese momento fue lo suficientemente fuerte como para que el enorme poder económico que tienen estas multinacionales no lograra imponerse. Las otras dos cosas que queríamos comentar son, una es un nuevo taller abierto que se va a realizar en el marco de la formación de promotores de la red de municipios y comunidades saludables el viernes 16, o sea, el viernes de la semana que viene. Y el tema esta vez son las infancias. Es Es un abierto tema, para todos los vecinos que quieran. es abierto para todos, se va a realizar por vía Zoom y se va a luego quedar colgado en el canal de YouTube y las personas que quieran participar presencialmente pueden plantearlo y en algunas ciudades, va a haber instancias de actividad presencial. No en todas, pero en Montevideo va a haber, y bueno, si alguien quiere participar de esa manera, puede hacerlo. Pero no es excluyente y las personas que quieran hacerlo por Zoom pueden hacerlo. Son actividades Antes, gratuitas. antes de, antes de, antes de seguir, que se comuniquen por Gmail tuyo. Ahí va, con mi Gmail, que es pabloanzalone@gmail, o por el Gmail de la red de municipios y comunidades saludables, que es municipioscomunidadessaludables@gmail.com. Bien. Y bueno, y la idea acá es abordar tanto la primera infancia, o sea, los primeros 3 años del embarazo y los 3 años, como la infancia en su conjunto. Se llama Infancias y Crisis en el Uruguay de hoy. Ese es el nombre del taller y la idea es incorporar un análisis de la situación sanitaria de la infancia, qué ha pasado en esto, cuáles son los factores de preocupación, cuáles son los factores que tenemos que cuidar. Ya varias veces hemos mencionado el aumento de la prematurez y del bajo peso al nacer, hemos mencionado también el aumento de la mortalidad materna vinculado con el tema de las condiciones en las cuales se nacen los niños, y por otro lado, ha habido también muchos datos sobre aumentos de la desnutrición en la infancia. Pero todos esos temas los vamos a discutir con personas que entiendan del tema y que nos ayuden a pensar y que desarrollen prácticas vinculadas con este tema en los territorios, ¿no? Hay redes de primera infancia, hay redes de infancia, hay una cantidad de acciones que la sociedad realiza para mejorar las condiciones de su infancia. Queremos abordar esa temática y abordar también la temática qué pasó con la educación. No solamente qué pasó con la salud, porque lo que pasó con la educación también influye en la salud y viceversa, ¿no? Los temas nutricionales que ya decíamos y los temas de cuidados. Después, en el último punto de la columna de hoy, vamos a desarrollar, pero el tema de los cuidados ha sido y es uno de los componentes más importantes para el desarrollo de los niños
en todas sus etapas, ¿no? Entonces, este taller es el viernes que viene, vamos a ampliar el horario, en lugar de ser de 18 a 20, va a ser de 18 a 21, porque nos está pasando en los talleres que nos queda más ganas de seguir y más ganas de discutir más cosas y de aprender y de conocer más experiencias. Y además la participación de más compañeras y compañeros del interior le agrega mucha riqueza a cualquiera de estos temas que hemos analizado, porque son testimonios de experiencias diferentes según cada realidad, y en ese sentido vale la pena aprender de cada uno. Así que esa es una cosa que queríamos comunicar el otro viernes. Luego el siguiente, que es sobre fines de septiembre, el 29, que es sobre cuidados y personas mayores, ¿no? Ese es el eje. Y luego en octubre va a haber salud sexual y reproductiva, un taller, y la salud de los trabajadores va a ser el otro. Así que continúa esta dinámica de talleres quincenales, son abiertos, participa todo el que quiera, y además puede volverse, hay materiales previos, hay certificados para los que lo soliciten, y se puede volver a estos textos o a estas exposiciones o a estos diálogos, porque en todos los casos hay trabajo en su grupo y diálogo, luego por el canal de YouTube. El tercer punto que queríamos comentar refiere a un evento que hubo en el día de hoy. En la mañana de hoy hubo un evento convocado por la OPS sobre la creación de sistemas de salud resilientes, le llama OPS en este caso, que es un concepto que acá se ha usado en varios momentos, que es las capacidades que tienen las personas o los colectivos o los sistemas de salud, en este caso, de resistir las crisis, sin afectar de manera fuerte la calidad y el acceso de sus servicios, ¿no? Entonces, todo este tema y fue un evento muy interesante, porque participaron alrededor de 500 personas de toda América, y además se reflexionó a partir de la experiencia en Costa Rica, a partir de la experiencia en Perú, a partir de la experiencia de Uruguay. Estuvo presente la experiencia de la financiación del Sistema Nacional Integrado de Salud de Uruguay, a través de la exposición de Daniel Oresca, que fue a lo largo de todo el periodo uno de los artífices de la reforma, y en particular de lo que es el Fondo Nacional, que es la idea de un fondo público único que centraliza la financiación de las políticas de salud y de las prestaciones de servicio. No quiero alargarme más en cuanto a las cosas que incluyó esto, pero hay un énfasis puesto por parte de los organismos internacionales en varias cosas. Una es, la región de las Américas fue la región del mundo que registró el mayor exceso de mortalidad durante este periodo de la pandemia, durante el 2020. Y eso incluye todas las muertes vinculadas tanto directamente como indirectamente a la pandemia. Y además han desarrollado una cantidad de estudios, 44 estudios menciona OPS, donde se indica que los grupos más desfavorecidos fueron afectados de manera desproporcionada. O sea, las personas con menores ingresos, los afrodescendientes, las poblaciones indígenas, las poblaciones con menos recursos fueron afectados de una manera mucho mayor, no solamente por la infección del virus, sino también por la dificultad de acceso al tratamiento y por el agravamiento de otros problemas de salud. Y en ese sentido se reivindica la necesidad de asegurar una financiación que le dé sustentabilidad y que permita seguir profundizando estas políticas. Y eso tiene mucho que ver con la reforma tributaria, con que pague más el que tiene más. O una propuesta que hace ahora uno de los jerarcas del Banco Mundial, lo acaba de hacer esta semana, que dice, ¿por qué no hacer una tributación inteligente? Dice este señor. ¿Por qué no hacer tributar a los productos que son perjudiciales para la salud? ¿Por qué no hacerles pagar más? ¿No? Pagar más al tabaco, pagar más al alcohol, pagar más a los ultraprocesados que afectan de manera tan importante la alimentación en toda América, ¿no? Entonces, y además es necesario repensar el gasto público y buscar disminuir el gasto de bolsillo, el gasto que las personas tienen que hacer cuando están enfermas, que es el gasto más terrible, más catastrófico y más negativo, porque
en lugar de hacerlo como generar una protección, lo que se tiene que afrontar es ya una situación crítica, y ahí la gente que tiene los recursos tiene siempre más dificultades. Bien, el otro punto que nosotros queríamos comentar el día de hoy refiere al tema de cuidado. Esta semana pasada estuvimos en Paysandú junto con Rodolfo Levín y con Jorge Bentancur, y desarrollando una serie de actividades. Una fue una asamblea, una reunión con usuarios de la salud, y otra fue una presentación en la universidad, en el aula magna de la universidad ahí en Paysandú, sobre un proyecto de investigación que desarrollamos con Rodolfo Levín y con otro grupo de compañeros, Pablo Gen, Fernando Bertolotto, Javier Dos Santos, un equipo de distintas facultades, sobre el tema de los cuidados, de las políticas de cuidados, y en particular un aspecto de las políticas de cuidados que es la prevención de la dependencia, ¿no? El generar mecanismos para disminuir la dependencia de las personas y asegurar un envejecimiento saludable, no solamente como responsabilidad individual, sino como parte de un entramado colectivo territorial, ¿no? Esto está en la ley del sistema de cuidado, lo hemos mencionado en alguna de las columnas, pero ahora se está presentando las conclusiones. Una investigación que ha durado 2 años y medio, y bueno, y en lo principal incluyó talleres abiertos sobre el tema de cuidado, talleres, reuniones abiertos de la red de municipios sobre estos temas, sobre la situación de las personas mayores, sobre las diferencias, sobre los discapacitados y sobre los niños, que son las tres grandes poblaciones que requieren cuidados en nuestra sociedad: los niños, los discapacitados y las personas mayores. En particular, esta investigación estuvo centrada en las personas mayores, y en especial en la modalidad de los centros de día, que también hemos mencionado otras veces. ¿Verdad? En ese plano, las conclusiones, para decirlo porque tampoco tenemos ya mucho tiempo, en las conclusiones de esta investigación fueron presentadas en un ámbito, había unas 30 personas allí que representaban las distintas organizaciones sociales de personas mayores que hay en Paysandú y las organizaciones de personas que trabajan con el tema del Alzheimer, que también lo hemos mencionado porque es una experiencia pionera en el país, la Asociación de Familiares de Personas con Alzheimer. Pero además de eso, las asociaciones integrantes de ONASPO participaron muy activamente, y además de la presentación de esta investigación, intervinieron y opinaron y desarrollaron cuáles fueron la manera como en el departamento de Paysandú y en la ciudad esos problemas se daban y de qué manera ellos los enfrentaban. También participó la directora del centro de día de Paysandú, que contó su experiencia, la experiencia del centro de día, y también representantes de la Intendencia y de Ir Mayores. Conocimos allí y conocieron el resto de las organizaciones a un nuevo representante del Ministerio de Desarrollo en el Instituto de las Personas Mayores, IMAYOR, una persona que participó también de esta actividad en ese sentido. Más allá, y además del equipo de la universidad, y además de Jorge Bentancur, que participó en tanto referente de la red de municipios y comunidades saludables. De todas estas experiencias, lo que surgía con mucha fuerza, incluso participó gente de localidades chicas del interior, la localidad se llama San Félix, y eso del interior del departamento, que también están organizados y que también están trabajando en función de que las personas mayores tengan derecho y puedan ejercer ese derecho de un envejecimiento saludable. ¿Cuáles son las conclusiones? Las conclusiones de esta investigación es que las estrategias de prevención son imprescindibles. Que tiene que haber eso, tiene un componente nacional y tiene un componente específico de cada realidad territorial dentro del país, y las dos cosas deben combinarse. La otra cosa es que los centros de día son válidos, son una herramienta muy válida, tanto en la modalidad de personas con dependencia leve, ¿no? Como hicieron, que son estos 10 centros de día, 10 11 centros de día que se inauguraron en el Sistema Nacional de Cuidados, como también la experiencia de Montevideo, que tiene bastante más años y que ha estado centrada en personas sin niveles de dependencia, autoválidas, y sin embargo que tienen un dispositivo en el cual se reúnen, trabajan y desarrollan una cantidad de actividades en los territorios.
Las dos modalidades nos encontramos que son válidas y a su vez la relación entre esos centros de día y los clubes de abuelos y los centros de Unitres, ¿no? Unitres realmente es una experiencia muy rica. Nos llevan a concluir también las entrevistas que se hicieron, pero que los centros de día tienen que articularse con diagnósticos y con planes locales que partan de un diagnóstico de problemas críticos del envejecimiento en cada una de las realidades. No es lo mismo los departamentos de frontera, porque la historia de vida de las personas es distinta que los departamentos del centro del país o que los del litoral o que los del sur. Y a su vez, la otra gran conclusión es que las asociaciones y las redes de personas mayores son claves para elaborar, implementar y cogestionar los centros de día. Y cuando se crean espacios para su participación, tipo comisiones de seguimiento, tipo articulaciones en red desde los territorios, son las experiencias más ricas, ¿no? Y a su vez, el otro aspecto que también surge allí es que el manejo de herramientas tecnológicas de comunicación, y de ahí la importancia que tuvo el plan Ibirapitá, son una de las claves porque pueden transformar lo que es un obstáculo para muchas personas mayores, que es poder comunicarse a través de BIS, de ese tema, de esas herramientas, se puede transformar en una posibilidad de ampliación de sus vínculos y de su comunicación y de creatividad en las interacciones sociales. Hay un tema clave que es el trabajo interinstitucional e intersectorial. Esto no lo puede desarrollar solo un ministerio, no lo puede desarrollar solo el gobierno nacional, todo, aunque sea todo el gobierno nacional, ¿no? Aunque sean todos los ministerios, aunque esté el BPS, es necesario incorporar, y esta estrategia así lo hace, a los gobiernos departamentales y municipales. Es necesario articular con las instituciones educativas y con el sistema de salud. No es lo mismo para una población de personas mayores. Si hay una articulación entre el centro de día o entre los centros, con el centro cultural de la zona, con ámbitos, con las policlínicas de la zona, con el hospital de la ciudad, si hay una articulación que permite potenciar los esfuerzos de cada uno, todas las estrategias de prevención adquieren otra dimensión y una dimensión mucho mayor. Entonces, y el otro componente es que estas estrategias de promoción y de prevención requieren debatir con el paradigma de la vejez como pasividad, como decrepitud y como irrelevancia social, como marginalidad social. Esa idea de que las personas mayores son alguien al quien atender cuando no hay más remedio. No, las personas mayores no son alguien a quien atender, son un actor activo, un actor fundamental de la sociedad y pueden aportar mucho desde su propia experiencia y con la capacidad de las energías y la organización que pueden lograr a través de este tipo de mecanismos. Incluso ahí las estrategias tienen una dimensión mundial, que son ciudades amigables con personas mayores, ¿no? Ambientes amigables con las personas mayores, son elementos muy facilitadores, porque cambian desde la accesibilidad de las personas a los servicios, al transporte, o a la diversión, o al ejercicio, o al disfrute del espacio público, y permiten desarrollar formas de participación activa. Hay la experiencia del Parque Punta Yegua, por ejemplo, en Montevideo, donde hay una cogestión de los vecinos con el gobierno departamental, es muy buena, porque ha funcionado una cantidad de años y porque le da a esos espacios públicos una condición, que es que tienen la voz de los usuarios incorporada en su gestión. Y eso, desde el punto de vista de la prevención de la dependencia, es clave, porque a veces los obstáculos y los riesgos son invisibles para el resto. Y solo las personas que lo sufren son quienes se dan cuenta que en realidad hay determinados factores que hay que cambiar para que esto pueda acceder. Lo último, es que la estrategia de municipio de comunidad saludable, la red es un ejemplo, pero esta estrategia viene de mucho antes, y acá en nuestro país comenzó en el año 96, o sea que ha habido muchas experiencias diversas, ¿no? Unas más mejores y otras no tanto,
pero en general ha sido buena, porque pensaron la salud como una construcción social con la participación de las personas y los colectivos. Y le dieron a las comunidades un rol. Eso me parece que es una de las conclusiones que se da en esta investigación, que la participación activa en la elaboración, la implementación, el control y la evaluación de las políticas le da a esas políticas una calidez y una riqueza mucho mayor. Y a su vez permite el ejercicio de un derecho, ¿no? La Convención Interamericana de las Personas Mayores establece como derecho esa participación. Eso es un poco lo que queríamos comentar, y señalar que desde estos últimos años, ese comienzo que se dio del Sistema Nacional Integrado de Cuidados ha tenido grandes interrupciones, ha tenido momentos de parálisis. Saludamos que ahora se está volviendo a convocar a algunas de las organizaciones a hacer talleres por región, a escuchar a las organizaciones para ver cuáles son las experiencias de participación social. Bueno, son cosas que son necesarias, se hicieron y mayores, ha cumplido un rol muy interesante, y la red Pro Cuidados, que es una red que ha tenido un rol relevante, ¿no? Margarita Perkovich, quiero destacar su rol en ese sentido, pero hay muchas otras personas que han trabajado para que haya desde la sociedad un actor que junte a ONASPO, que cree las redes de adultos mayores en los departamentos y a nivel nacional. Agueda Restaino ha sido una referente importante de todos esos colectivos y esas redes, y eso se están siendo convocados ahora. Esperemos que se pueda retomar con fuerza una política de esta, porque los efectos de la pandemia agravaron el problema, y esto es un derecho que tienen las personas, ¿no? El derecho a los cuidados y a una estrategia de cuidados integral, a un sistema de cuidados. Bueno, dejo por acá. Saludos.